Bien, damos un salto hasta Bruselas porque allí en el propio Parlamento Europeo tenemos a la eurodiputada española Cristina Maestre, coordinadora de la delegación de nuestro país allí ante la Eurocámara de Agricultura, Desarrollo Rural y estos asuntos que tanto nos competen. Cristina, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Encantada de saludarles. Ha sido una semana, desde luego, intensa, con las audiencias de los nuevos comisarios del Colegio de von der Leyen. Parece que hay bastante sintonía en las líneas que ha trazado Christoph Hansen, el luxemburgués. No sé si ha tomado nota de todas las peticiones que, por ejemplo, en tu caso, se le ha trasladado en ese examen que lo superó a la primera, cosa que no ocurrió con Wojciechowski, ¿no? Sí, yo creo que un poco ambas cosas. Hay bastante receptividad a escucharnos. En las primeras reuniones que mantuvimos, incluso antes de este propio hearing, ya venía con una predisposición a entendernos, a recoger todas las peticiones que le trasladábamos los socialistas y la verdad es que demostró una gran sensibilidad. Desde el principio, francamente, estuvo muy receptivo, encontramos fácilmente puntos en común. Y luego, después del hearing, yo he llegado a la conclusión, entre otras muchas, de que él no va a dedicarse ni un minuto a agradar oídos, sino que también ha sido valiente en el propio hearing, que era su examen, a no comprometerse con cosas que él mismo sabía que no podía cumplir. Y también le hicimos, porque sabemos hacerlo, algunas preguntas trampas y salió bastante bien airado y estamos satisfechos, porque al final, y más en este mundo nuestro de la agricultura, o nos entendemos populares, socialistas, la izquierda, la derecha, los grupos proeuropeos en esta materia, o no vamos a ser capaces de cambiar nada. Y eso nos ha gustado mucho por parte del comisario ya aprobado, electo, lo ha entendido muy bien y está en una disposición bastante positiva. Me ha llamado la atención que ha dicho, entre otras muchas cosas, bueno, ha reivindicado el origen familiar ganadero, algún capítulo delicado y sensible con la pérdida de su hermano, pero también contó a la Eurocámara que quiere ser un comisario con las botas sobre el terreno. He de decir, también para los intereses de Castilla-La Mancha, que desde el principio él me lo dijo abiertamente en la reunión que tuvimos bilateral, que tenía muchas ganas de visitar Castilla-La Mancha, de conocer nuestra realidad, de visitar también el conjunto de España. Y es cierto, lo dijo hasta en 3 o 4 ocasiones el lunes pasado, y su intención es moverse mucho por el territorio, así que no vamos a tardar nada en pedirle que venga a visitarnos. Sí, de hecho el propio ministro Luis Planas, que también ha verbalizado que contactó con él, parece que tiene el compromiso de que su primer acto como comisario podría ser aquí en España, sobre todo por la Dana, que también bueno, hizo referencias a después de lo que ha pasado, estar más preparados ante estas catástrofes. También recuerdo que había sobrantes del fondo de crisis, pero insuficientes para atender las necesidades. No sé si tenéis algún compromiso en el Parlamento Europeo de que vaya a haber ayudas a los afectados, también en el plano agrario. Desde luego, lo más urgente son las personas y las poblaciones, ¿no? Sí, tendremos que ir por fases, porque ahora lo que hay que priorizar es la respuesta, por supuesto, ante lo más importante, que es terminar de encontrar a las personas que han perdido la vida en esta terrible catástrofe. Todavía faltan muchas personas por rescatar, por encontrar. Son muchos los desaparecidos y estamos en esa fase inicial, pero también en paralelo ya está la fase de reconstrucción, y bien lo sabemos también en nuestra tierra, en Letur, en Castilla-La Mancha. En la pregunta, nosotros hay que tener en cuenta que el hearing es un examen para que pueda ser comisario, y eran muchos los asuntos que tratar y tampoco teníamos mucho tiempo, solo disponíamos de un minuto, pero no me resistí a preguntarle por la situación y la respuesta que pudiera dar la Unión Europea ante la Dana, y él mismo me contestó que sí, ciertamente hay un presupuesto, una reserva de crisis que ya ha sido gastada en buena parte, y él mismo informó a la comisión parlamentaria de que aún quedaban alrededor de 150 millones de euros. Esto a todas luces es claramente insuficiente, pero bueno, por poco que sea, siempre va a ser necesario y lo vamos a pedir. También sabemos que hay propuestas de reforma de reglamentos para que se pueda
reutilizar fondos no empleados, al estilo de lo que se hizo con los fondos COVID, con respecto a los fondos de la política de cohesión. Y en este caso sabemos que tanto la política de cohesión, es decir, Fondo FEDER, Fondo Social Europeo, pero también FEADER, seguramente serán modificados para que podamos utilizar lo no gastado, los remanentes, en catástrofes naturales. Y en ese sentido España va a rebañar en argot manchego todo lo que pueda para coger cuanto más dinero mejor, porque nos hace falta. Nos hace muchísima falta. Lo que ha dejado también en evidencia esta Dana es que el cambio climático es una evidencia, desde luego, sobre todo frente a los negacionistas. Yo no sé si en esta nueva Comisión Europea el trabajo para combatir el cambio climático va a coger más velocidad, sobre todo sin descuidar también las urgencias y necesidades de nuestra agricultura, teniendo en cuenta que en breve empezaréis en el Parlamento Europeo a negociar la próxima PAC. Pues sí, una de las primeras reflexiones que le hice al comisario cuando nos vimos personalmente fue precisamente esta. Aquí ha habido muchísima demagogia con el Pacto Verde. Es cierto que hay cosas que cambiar, porque el nivel de ambición hay que compasarlo con la realidad y con los retos que surgen. Surgió la COVID, han surgido muchas guerras comerciales y el nivel de velocidad hay que aliviarla. Quiero decir que la ambición climática tal vez se ha podido plantear con muchísimo nivel de exigencia, pero tiene que seguir estando ahí. Y de hecho en España ya lo hemos sufrido con la Dana y ya no debe haber ningún tipo de pérdida de tiempo dudando de que la realidad del cambio climático nos afecta y afecta especialmente al campo. Y la respuesta del comisario fue, por supuesto, él es un claro defensor del Pacto Verde, pero al mismo tiempo coincide con nosotros que tenemos que ayudar al sector a transitar en ese cambio, en esa transición. Por eso, una de las preguntas que también le hice en el hearing, en esa audiencia, fue si va a haber fondos por parte de la Unión Europea para hacer una transición justa también para el sector agrario. Esa es la clave. Y en eso se le tiene que dar una transversalidad en la futura PAC, en la forma de plantearla, en la forma también de cristalizar los compromisos que tenemos para afrontar un cambio que es real y que tiene que adaptarse a las nuevas exigencias que existen en la agricultura. Por lo tanto, en esta nueva legislatura tenemos que abrir un debate sosegado, sin demagogia y sin negacionismos, sobre cómo podemos plantear una agricultura que sea rentable, que sea competitiva, pero que también sea sostenible. Parece que la propia von der Leyen lo ha entendido, al menos en su discurso cuando tomó posesión, y el mandato que le ha dado a los comisarios, también a Hansen, porque tiene que elaborar en 100 días el plan del futuro de la agricultura, de que, como bien dices, la agricultura debe ser rentable sin renunciar a ciertos objetivos medioambientales, porque la urgencia climática también está ahí, ¿no? Claro, la urgencia climática está ahí y si queremos de verdad frenarla, tenemos que cambiar los modelos. Pero para cambiar los modelos no podemos hacerlo vía imposición, tenemos que hacerlo de la mano del sector. Y por eso todo lo que se plantee tiene que nacer desde la convicción de que cuando sean medidas drásticas que afecten claramente a la rentabilidad o a la competitividad, ofrezcamos una alternativa. Eso es lo que yo creo que ha fallado en esta última legislatura. Ha habido una actitud por parte de la Comisión Europea muy impositiva y luego algunas cosas en la implementación han demostrado que eran inconsistentes o que fallaban, y en eso no podemos fracasar de nuevo. Por eso es muy importante, yo creo que también un poco al hilo de lo que se ha planteado en el diálogo estratégico de la PAC, que construyamos un modelo alternativo que sea sostenible, que frene, que contribuya a frenar, porque el sector agrario no es el único responsable, todos tenemos que hacer esfuerzos a todos los niveles, pero que contribuya a frenar el cambio climático, pero que a la vez ofrezca una alternativa sostenible a la agricultura. No en vano, somos y queremos seguir siendo la despensa del mundo. Y si no garantizamos el acceso a los alimentos, tendremos un problema también sumamente grave en el planeta. Y esto parece como muy grandilocuente, pero es cierto. Necesitamos garantizar la soberanía alimentaria y por culpa del cambio climático, hoy por hoy tampoco estamos en condiciones de garantizarla si no cambiamos el modelo. Bueno, hay otra amenaza ya en el plano efectivamente comercial, cuando efectivamente subrayas ese deseo de seguir siendo la despensa, y es el proteccionismo que vemos se va imponiendo en gran parte del planeta. Las últimas elecciones de Estados Unidos devuelven a la presidencia norteamericana a Donald Trump, que ya dejó claro en su momento cómo se las gasta desde el punto de vista de los aranceles, y que en este momento también ha anunciado una subida arancelaria general que puede hacer mucho daño a todo el sistema productivo europeo. ¿Cómo lo habéis recibido allí y cómo se prepara la Comisión y el Parlamento para esta nueva etapa, donde ya veremos cómo quedan las relaciones transatlánticas?
Sí, nos preocupaba lo que ya temíamos y ha ocurrido. Es cierto que Estados Unidos en general, pero especialmente con Donald Trump, tiene un afán proteccionista que intenta expulsar del propio mercado a nuestros grandes productores, y en Castilla-La Mancha tenemos muchos que exportan en Estados Unidos. Tendremos que trabajar desde la diplomacia europea para seguir cuidando a nuestros exportadores y para intentar limar este tipo de tensiones comerciales. Pero también abrimos una reflexión en torno a cómo nos podemos abrir al mundo, porque también los equilibrios geopolíticos van cambiando y nosotros tenemos un gran producto, nuestros productos agrarios son muy potentes, tienen un prestigio enorme, no estamos solos en el mundo, tenemos grandes competidores, pero somos muy importantes y lo que tenemos que también es diversificar, abrirnos a otros mercados, y por eso estamos explorando India o estamos avanzando en acuerdos comerciales, por ejemplo, futuros, como puede ser con Filipinas, donde ya vendemos mucho brandy, sin ir más lejos, en Castilla-La Mancha y otros muchos productos, y abrirnos a otros mercados donde ya estamos cogiendo mucho volumen para diversificar. Pero eso no quiere decir que vayamos a renunciar a mantener un trabajo o a impulsar un trabajo de concertación con la administración estadounidense de cara a intentar evitar en lo posible esas medidas proteccionistas y de mercado. Y en paralelo también estamos abriendo claramente el debate sobre cómo privilegiar a nuestros productores respecto a países terceros, que ha sido una de las cosas que ha imperado en campaña y una de las grandes protestas del campo. Esa reciprocidad, esas cláusulas espejo que están en el debate permanente, pero en el que nadie termina de cuadrar una propuesta o una solución. Nadie efectivamente acaba de concretar. De hecho, esta semana en París, 3 ministerios de Italia, Francia, Portugal y España han dicho que van a pelear en esta legislatura por la regulación de cláusulas espejo, pero de momento la Comisión no ha movido una ficha, al menos una dirección a corto plazo, ¿no? No, porque es que no es tan sencillo. Quiero decir, nosotros nos manejamos en el marco de la Organización Mundial del Comercio, que tiene sus propias normas. Es cierto que en el camino puede haber medidas que permitan a la Unión Europea exigirle a nuestros importadores los mismos niveles que le estamos exigiendo a nuestros ciudadanos, sin incurrir en incumplimientos de las normas de la OMC. Pero hace falta una predisposición, y es lo que le estamos diciendo a la Comisión Europea. Al comisario se lo hemos trasladado, y lo hemos trasladado también a todas las estructuras del área de comercio internacional. Y hay diferentes sensibilidades, y el camino se demuestra andando, y vamos a ver, en el área de comercio, en mi experiencia, dado que también soy miembro de la Comisión de Comercio Internacional, veo poca proactividad. Y vamos a ser muy beligerantes para que se cristalicen medidas específicas para aumentar el nivel de exigencia a terceros países, porque si no, expulsamos directamente a nuestros agricultores. Y yo lo he dicho así de claro en las reuniones que he tenido. Yo he venido al Parlamento Europeo y ahora ejerciendo las labores de agricultora para defender a los agricultores de mi país, y no vamos a consentir que ellos estén haciendo un esfuerzo grande, incluso restando productividad en sus cultivos o incluso rentabilidad, mientras otros nos lo están colocando por las fronteras con toda impunidad. Y en el camino habrá medidas que se puedan conciliar para permitir que podamos exigirle a esos países que cambien su modelo de producción. A lo mejor es más fácil hacerlo con la pedagogía o con otro tipo de incentivos, no lo sé, pero vamos a abrir el debate. En algunas áreas, hasta hace 2 días, nadie quería hablar de eso. A mí me ha gustado mucho que el comisario Hansen ha dicho abiertamente que sí, que van a buscar, se van a explorar, pero nadie cristaliza en medidas concretas. Así que iremos viendo a lo largo de estos próximos años, pero especialmente más pronto que nunca en estos próximos meses, qué fórmulas se emplean para poder hacerlo realidad. Estamos hablando a pie de campo con la eurodiputada de nuestro país, Cristina Maestre, coordinadora en la delegación española ante el Parlamento del Grupo Socialista de todos los temas de agricultura y desarrollo rural. Cristina, claro, la llegada de Trump ya veremos cómo también cristaliza a efectos de esa lucha por la política de bloques China, Estados Unidos, a ver cómo se va materializando. ¿Qué final veis en el Parlamento, en esa comisión donde también estás de Comercio Internacional, al conflicto con China por los aranceles del coche eléctrico y a las repercusiones que de momento ya veremos si tiene en sectores como el porcino? Estamos muy pendientes, y lo primero que además es que, aunque sirva solo como protesta, pero es muy desesperante que siempre sea el sector agrícola el que se tenga que llevar la culpa de estas tensiones comerciales, cuando nada tiene que ver, en este caso, con el vehículo chino, o cuando tuvimos el problema con Estados Unidos con las aeronaves. ¿Qué tiene que ver con el sector agrario? No, pero bien saben ellos que para nosotros lo más importante es nuestro sector agrícola y ganadero, y bueno, pues en estas tensiones geopolíticas siempre apuntan a
al valor más preciado del ponente. En cualquier caso, nosotros que hemos debatido sobre eso en la Comisión de Comercio Internacional hemos pedido a la Comisión Europea que sea más proactiva en la negociación y ellos nos han trasladado el mensaje de que están en ello, aunque ya China ha empezado a aplicar esos aranceles, por ejemplo, en el caso del brandy, sí, y estamos pendientes de algún otro tipo de reacción que pudiera haber con el porcino. También sabemos que ellos tienen una gran dependencia en las importaciones, especialmente del porcino. Quiero decir que nosotros también tenemos que jugar nuestras bazas en el ámbito diplomático para hacerles también, ponerles el espejo a ellos en sus propios intereses. Nosotros exportamos muchísimo producto porcino que ellos utilizan de una manera bastante importante y tendremos que trabajar en buscar alguna fórmula para suavizar esas tensiones. Hay sensibilidades distintas en los Estados miembros y España va a seguir trabajando en el Consejo y nosotros también desde el ámbito parlamentario para que la Comisión Europea sea más proactiva a la hora de limar esas asperezas que todavía tenemos con China. Desde luego, veremos también qué ocurre con Mercosur este mes de noviembre, si finalmente sale el acuerdo adelante. En fin, muchos frentes comerciales abiertos, también la geopolítica marcando, digamos, el destino de nuestro campo. Me gustaría bajar un poco más al terreno, nos escuchan muchos viticultores también, agricultores, desde luego, de Castilla-La Mancha y otros territorios. ¿Qué va a pasar con el vino? Hay un foro de alto nivel que se va ya reuniendo para trazar la hoja de ruta, pero aquí hay un debate, Cristina, que conoces, que es el de un posible plan de arranque subvencionado que de momento el Ministerio dice que escuchará a las partes. Francia ya ha dado un paso con fondos propios. ¿Esto en Bruselas cómo suena? Pues hay diferentes visiones, pero la mayoritaria es opuesta al arranque de viñedo, sinceramente. Esto además es una medida que Francia impone o materializa por voluntad propia y con fondos propios del país. Para nosotros no es el modelo. Quiero decir que hay muchas medidas de mercado, pero lo que no podemos estar es financiando la plantación y luego financiando el arranque. No tiene mucho sentido. Nosotros tenemos un producto, en el caso español y en el caso castellano-manchego, de máxima calidad y que debemos trabajar para compartirlo con el resto del mundo y para seguir incrementando nuestras ventas. Y hay otras medidas, yo que sé, que está la vendimia verde que estamos utilizando y que pueden ser otras medidas para contener la sobreproducción, pero optar por el arranque, francamente, aquí de momento no estamos por la labor, no nos parece la solución. Me gustaría también preguntarte por el tema de las enfermedades animales. En una de tus últimas intervenciones vimos que reclamabas financiación para una vacunación con la lengua azul ahora, que está presente en muchos países de la Unión Europea, a la espera del frío, que quizá es lo que va a sujetar la propagación, pero eso todavía no ha ocurrido. ¿Crees que podría haber un cambio en la posición de la Comisión Europea, viendo que el tema de las enfermedades animales es una amenaza creciente, ya no solo por lengua azul, hay otras que también están ahí en un mercado tan global, o es una posición cerrada de la nueva Comisión? Tengo mis esperanzas, porque es obvio que si esto no lo contenemos podemos tener problemas graves en la Unión Europea e incluso fuera, incluso también de cara a nuestro propio mercado. Ayer hace unos días, en el hearing que tuvimos con el comisario de Bienestar Animal, él mismo reconoció que cada vez hay más enfermedades y que tenemos que abordarlas y que tenemos que además afrontarlas con vacunación cuando se pueda y además incorporar más a esa lista de vacunación obligatoria determinadas enfermedades animales que no están como obligatorias. Y reconocía que el fondo o los fondos se habían quedado escasos y que cada vez había más cofinanciación por parte de los países y eso no podía consentirlo. Bueno, lo dijo sin que apenas nadie le apretara en ese sentido, por lo tanto me parece una buena apuesta de largo, un buen comienzo y le vamos a tomar la palabra. Nosotros en el anterior pleno fuimos muy beligerantes con la comisaria Salientes, que desde luego hizo una intervención bajo mi punto de vista, bastante lamentable, porque no reconoció absolutamente y no tuvo ningún tipo de sensibilidad a la hora de plantear medidas para hacer frente a esta crisis tan terrible que nos afecta a todos, pero especialmente en el sur de Europa y que tenemos que darle del sur y del norte, porque además es que ha recorrido toda Europa, pero hay que darle respuesta por parte de la Unión Europea, no se puede depositar en los Estados miembros o en las regiones
reuniones la respuesta y me pareció impresentable que se lavara las manos y que además no diera el más mínimo atisbo con la excusa de que ya estaban un poco de salida. Bueno, pues el próximo o el que intenta continuar la labor de las tareas de salud pública y bienestar animal, pues el otro día se comprometió para decir que, bueno, para pelear un presupuesto. Vamos a ver si eso se cristaliza y si no es así ya lo pelearemos para que vía enmiendas el Parlamento Europeo establezca un presupuesto adecuado para la política de bienestar animal y de salud animal. Pues muchísimas gracias, Cristina Maestre, desde Bruselas, allí en el Parlamento Europeo. La legislatura está prácticamente a punto de arrancar después de este proceso. Bueno, la semana que viene la vicepresidenta Teresa Rivera tiene examen también ante la Eurocámara, el día 12. Estaremos también atentos a, desde luego, las prioridades que pueda manifestar. Y seguiremos de cerca vuestro trabajo, tu trabajo ahí en la capital comunitaria y en las sedes del Parlamento en la Unión Europea. Gracias y buenos días. Muchas gracias y para lo que haga falta. Un saludo.